Soy Héctor Rafael Fernández Rojas, abogado penalista y procesalista. Hoy voy a tocar el tema sobre una garantía constitucional, el habeas corpus, y los diversos tipos de habeas corpus. El habeas corpus, esta expresión latina, significa tráeme el cuerpo. En el derecho romano se le conocía como interdicto homine libero exhibiendo. Consistía en que el pretor, mediante un edicto, ordenaba al autor de la detención poner a la víctima en su presencia a fin de pronunciarse sobre la legalidad e ilegalidad del acto de detención. El habeas corpus, propiamente dicho, es decir, esta nominación, nace en Inglaterra con la Carta Magna de 1215. Esta institución jurídica del habeas corpus fue introducido en nuestro ordenamiento jurídico con la ley de habeas corpus, la que fue promulgada el 21 de octubre del año 1897, luego incorporada a la Constitución de 1920. Bajo estos antecedentes, el habeas corpus, como una garantía constitucional que ha sido en la defensa del derecho a la libertad física frente a privaciones o detenciones arbitrarias, esta concepción ha ido evolucionando con el tiempo, llegando a superar el ámbito de la protección del derecho a la libertad individual, toda vez que nuestra justicia constitucional ha declarado procedentes diversas demandas de habeas corpus en defensa de derechos fundamentales ligados al derecho de la libertad individual, como por ejemplo el derecho al debido proceso, el derecho a no ser privado de contar con un documento nacional de identidad, o para declarar nulo todo lo actuado en un proceso ordinario. Y es más, hasta para obligar al juez a pronunciarse sobre el fondo a pesar de existir sustracción de la materia. Nuestra Constitución de 1993, en su artículo 200, establece que el habeas corpus procede ante el hecho u omisión por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona que vulnera o amenaza la libertad individual o los derechos constitucionales conexos. ¿Qué entendemos por libertad individual? Comprende la libertad física, la libertad de movimiento, la libertad de tránsito, el derecho a la integridad física y psicológica de una persona, el derecho a la salud de las personas que se encuentran recluidas en establecimientos penales e incluso en establecimientos públicos. Esta definición ha sido dada por una opinión consultiva número 29 del año 87 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nuestro Código Procesal Constitucional, en su artículo 25, establece de manera enunciativa un catálogo de derechos que conforman la libertad individual y que son objetos de protección por el habeas corpus, así como los derechos conexos a la libertad individual, especialmente cuando se trata del debido proceso y la inviolabilidad del domicilio. ¿Cuáles son las ventajas del habeas corpus? Una de las grandes ventajas que tiene esta garantía constitucional es que se puede interponer de manera informal, es decir, que no necesita de ritualidades o formalidades. Se puede interponer de manera verbal, escrita, a través de un correo electrónico, a través de una llamada telefónica, fax u otro medio electrónico que hubiere. También este habeas corpus puede ser presentado por cualquier ciudadano.
y se puede presentar cuantas veces sea necesario. Tenemos, por ejemplo, un caso de un habeas corpus verbal. Es el caso de Julio Jave Vilca, en la sentencia recaída en el expediente 3904 del 2019. Esta persona interpone una demanda de manera verbal de habeas corpus a favor de la señora Keiko Fujimori, solicitando pues su inmediata excarcelación, ¿no? Es de tener conocimiento que en ese entonces, en esas circunstancias, la citada señora se encontraba con prisión preventiva. El juzgado penal unipersonal declaró liminarmente improcedente, debido a que esta persona no indicó cuál era el mandato que ordenaba la detención, ¿no? Y que si este mandato había quedado firme. El jurista peruano Luis Alberto Huerta Guerrero, en su libro Libertad Personal y Habeas Corpus, señala que el proceso de habeas corpus es una institución jurídica que consiste en proteger la libertad personal, independientemente de la denominación del hecho cuestionado, que puede ser llamado detención, arresto, prisión, secuestro, desaparición forzada, etc. Ahora bien, el jurista argentino Néstor Pedro Sagués, en su libro Derecho Procesal Constitucional, ha elaborado una clasificación de tipos de habeas corpus. Y esta tipología ha sido recogida por nuestro Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el expediente número 02663-2003, caso Eleovina Aponte Chuquihuanca. Ahora vamos a desarrollar todos los tipos de habeas corpus, teniendo como primero el habeas corpus reparador. Este habeas corpus es el clásico, es el que siempre se interpone, el más común, y procede frente a la privación de la libertad física de una persona de manera arbitraria o ilegal. Como consecuencia puede ser de una orden policial o un mandato judicial. También procede contra la decisión de un particular de querer internar a un tercero en un centro psiquiátrico sin el previo proceso formal de la interdicción civil. O también procede contra la negligencia penitenciaria cuando el condenado sigue recluido a pesar de haber cumplido la pena. La finalidad de este habeas corpus reparador consiste en restablecer la libertad de la persona. Habeas corpus restringido. Esta modalidad de habeas corpus se utiliza cuando la libertad física o de locomoción es objeto de molestias, obstáculos, impedimentos, perturbaciones que configuran una restricción para el cabal ejercicio de la libertad individual, pero que pese a no privarse de su libertad individual, se limita en menor grado. Por ejemplo, tenemos cuando se prohíbe el acceso a circular en determinados lugares. El caso más conocido es las rejas. Como tenemos conocimiento, en algunas zonas, en algunos lugares, distritos, ¿no?, los vecinos instalan unas rejas para tener su seguridad del vecindario. Pero estas rejas, de una u otra forma, limitan el libre tránsito de las personas, afectan, ¿no es cierto?, es un obstáculo para su libre locomoción. También procede este tipo de habeas corpus restringido cuando se hacen seguimientos carentes de fundamento legal, ¿no? Cuando todos los días te están viendo a qué hora sales, con quién sales, a qué hora, a dónde te vas, ¿no? Y también te esperan en el trabajo, te hacen un seguimiento, ¿no? También procede plantear este tipo de habeas corpus restringido. También procede con las reiteradas e injustificadas citaciones policiales
o también puede ser del Ministerio Público. Procede contra la vigilancia domiciliaria arbitraria y también contra las continuas retenciones por el control migratorio. Tenemos el habeas corpus correctivo. Esta modalidad de habeas corpus correctivo mayormente procede en la defensa de los reclusos, de los internos, ¿no? Quienes, en cumplimiento de sus condenas, son objetos de tratamientos carentes de razonabilidad y proporcionalidad. Procede, por ejemplo, ante la amenaza o el acto lesivo del derecho a la vida. Por ejemplo, en estas circunstancias de pandemia, como tenemos conocimiento que todos los centros penitenciarios pues se encuentran hacinados. Entonces, en un grupo, un pabellón, hay ciertas personas están contagiadas con el COVID, que pueden afectar la vida del resto del grupo. Y se puede plantear este habeas corpus correctivo. También para salvaguardar la integridad física y psicológica, ¿no? ¿Frente a qué? Frente a tratos degradantes, humillantes por parte de las autoridades penitenciarias. También para salvaguardar el derecho a la salud. Muchos internos están enfermos crónicos y necesitan una atención inmediata en los hospitales. Y a veces por la burocracia o por el abuso de las autoridades no se permite. En este caso también se plantea este habeas corpus correctivo. También cuando se limita al interno la visita íntima, ¿no? Por parte de su pareja. O también cuando se limita el libre ejercicio de la religión, o también cuando se realizan traslados arbitrarios, llevándoles a lugares con menos condiciones, ¿no? para el interno. Tenemos otro tipo de habeas corpus, en este caso el preventivo. Esta modalidad de habeas corpus preventivo procede en los casos que, no habiéndose concretado la privación de la libertad personal, existe una amenaza cierta e inminente de que ello ocurra con la vulneración a la Constitución y a la ley. Pero esta amenaza no debe ser conjetural, no debe ser presunta, debe ser cierta e indubitable, que se manifieste a través de actos o palabras que no dejen duda de que esto va a ocurrir. Inminente, ¿no? Que se va a ejecutar de inmediato. Es previsible que va a suceder pronto. Acá tenemos un caso. Seguimos con la señora Elovina Ponte Chuquihuanca, en la sentencia recaída en el expediente 026-63-2003. Esta señora no fue privada de su libertad individual, pero existió una amenaza que provino de una orden de detención judicial. Dicho mandato se basó en el incumplimiento de esta señora de no llevar un ropero de madera al local del juzgado. De hecho, es decir, este mueble había sido dado en custodia para la señora y le estaba solicitando la autoridad judicial. Pero, sin embargo, la resolución cuestionada no hizo referencia, ¿no?, que dicha persona, la señora, había presentado con anterioridad un escrito donde indicaba que no podía trasladarlo, dicho mueble, a ese local del juzgado por carecer de recursos económicos. Pero, sin embargo, solicitó de que se haga dicha diligencia en su domicilio. Tenemos otro tipo de habeas corpus que se llama el habeas corpus traslativo. Esta modalidad se utiliza para denunciar la demora en el proceso judicial o la demora para determinar el statu quo de un detenido, o sea, para ver cuál es su situación jurídica. En este tipo de habeas corpus, lo que se cuestiona es el plazo razonable. Por ejemplo, dictan una prisión preventiva de 60 días contra Juan Pérez, pero este sigue recluido por más de un año sin que se haya formalizado la investigación preparatoria. Ahí se plantea este habeas corpus traslativo. Aquí hay que tener presente
lo señalado por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su numeral 3, artículo 9, que establece que toda persona detenida o presa tiene derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable. Bien, tenemos otra modalidad de corpus, de habeas corpus. En este caso es el habeas corpus instructivo. Este habeas corpus se utiliza cuando no es posible ubicar el paradero de una persona detenida. La finalidad de este habeas corpus es garantizar la integridad personal, es garantizar el derecho a la vida y asimismo descartar las prácticas de ocultamiento de personas. Estos hechos han sido muy notorios en los años 80, en los años 90, ¿no? Cuando el Perú se encontraba pues en una guerra civil. Pero este tipo de violaciones mayormente lo realizaba las Fuerzas Armadas, ¿no? Te detenían, al otro día ibas tus familiares a buscar y no sabían tu paradero. Otro tipo de habeas corpus es el innovativo. Este habeas corpus innovativo procede que pese a haber cesado la amenaza o la violación de la libertad, se interpone para que tales situaciones no se vuelvan a repetir en el futuro. Por ejemplo, cuando una persona está siendo buscada por la justicia que tiene igual nombre y apellido que otra persona, ¿no? Ejemplo, Héctor Rafael Fernández Rojas un día sale a la calle y es intervenido por la policía, me pide mi DNI y me dice, señor, usted está pues buscado. Me lleva a la comisaría y me tiene un día, 2 días, 3 días, supuestamente de que yo haya cometido algún delito. Al transcurrir ese tiempo, se acerca nuevamente y me dice, ¿sabe qué, señor? Acá ha habido un error. Estamos buscando a esta persona, sí, pero no es usted. Es una persona que tiene el mismo nombre que usted, mismo nombre y apellido. Pero haciendo la investigación en la RENIEC, se ha visto de que esta persona, la que estamos buscando, es una persona que ha nacido, por ejemplo, en la selva, y usted, hemos visto, según los registros, que usted ha nacido en Cajamarca. Entonces, a mí, en este caso, ya se ha violado mi derecho a la libertad individual. Pero para que no se repita en un futuro, planteo este habeas corpus innovativo. Tenemos el habeas corpus atípico. Este habeas corpus se interpone contra un particular a favor de un tercero. Acá tenemos un caso que se suscitó hace 4 o 5 años. Recordarán ustedes el caso del señor Francisco Tudela, ¿no es cierto?, quien interpuso una demanda de habeas corpus contra la señora Graciela de Lozada, ¿no?, a favor de su señor padre, ya que dicha señora no le permitía, ¿no?, que su hijo tenga pues un libre contacto con su padre, e inclusive me parece que hasta lo llevaron hasta Bolivia. Entonces planteó este habeas corpus y le dieron pues el juzgado la razón. Pero en mi opinión, este habeas corpus atípico, ya en varias sentencias del Tribunal Constitucional lo ha señalado, pero para mi opinión no debe llamarse atípico. ¿Por qué? Porque esto ya está regulado y tipificado en nuestra Constitución, donde señala que el habeas corpus procede contra autoridades, funcionarios y personas. Por lo tanto, en mi opinión, debería encajar en el habeas corpus conexo. Tenemos otro tipo de habeas corpus, en este caso el habeas corpus residual. Este habeas corpus es llamado un habeas corpus extraordinario. ¿Por qué? Porque procede contra resoluciones firmes que afectan el derecho fundamental al debido proceso y a la tutela procesal efectiva, que inciden de manera directa y negativa con el derecho a la libertad individual. En esta modalidad
de habeas corpus procede plantearse un habeas corpus contra habeas corpus. Y por último tenemos el habeas corpus conexo. Este habeas corpus procede cuando se presentan situaciones no previstas en los tipos de habeas corpus que hemos desarrollado anteriormente, como por ejemplo la restricción del derecho a ser asistido por un abogado de su libre elección, ¿no? Desde que cuando es citado o detenido. También procede frente a la protección, por ejemplo, del derecho a saber la verdad, ¿no? Proporcionar información a las víctimas, a sus familiares, inclusive a la sociedad en su conjunto, sobre las circunstancias en que se cometieron violaciones graves a los derechos fundamentales. Podemos concluir entonces que el habeas corpus consiste en proteger la libertad personal y todos los derechos fundamentales que inciden directamente con este derecho. Para la interposición de la demanda de habeas corpus no se necesita formalismos, es decir, ya que esto se puede presentar de manera verbal, como hemos dicho, ¿no? Escrita, por llamada telefónica, por fax o algún otro medio electrónico. Y también puede presentarlo cualquier ciudadano. No es posible indicar el tipo de habeas corpus, pero sin embargo es necesario y recomendable tipificarlo para así facilitar al juez de la causa y éste resuelva con prontitud. Espero que le resulte útil el desarrollo de esta institución jurídica como es el habeas corpus. Hasta pronto.